Tauro, necesito que me escuches antes de que hagas algo de lo que te vas a arrepentir luego. Esa persona regresó o está dando señales de que quiere regresar y hay una parte de ti que ya está abriendo la puerta porque lo extrañabas, porque lo que hubo fue real, porque una parte de ti nunca dejó de quererlo. Te entiendo, pero las cartas hoy me muestran algo que necesitas ver antes de dar ese paso. Así que no te muevas. No importa cuando estés mirando esto, este es un mensaje atemporal. Si llegaste hasta aquí justo ahora, el universo te envió este mensaje a tiempo. Quédate porque lo que estas cartas van a mostrar hoy podría cambiarlo todo. Y antes de comenzar, antes de sacar la primera carta, quiero que pongas en tu mente a esa persona. Esa persona que regresó, que te está escribiendo, llamando porque tiene la intención de regresar. Esa persona que volvió a aparecer en tu vida con mensajes, con gestos, con esa presencia que tú conoces también. Esa que sabe exactamente cómo llegar a ti. ¿Lo tienes? Bien, las cartas van a decir lo que esa persona no está diciendo. Vamos a barajar y vamos a ver qué te quieren decir las cartas a ti sobre esa persona. Voy a sacar 5 cartas y luego entonces arranco con la interpretación. Vamos a ver. Las voy a ir colocando y luego vemos qué te quiere decir cada carta. Arranco diciéndote que abrimos la lectura con la carta del 6 de copas. Tauro. Esta carta me muestra exactamente por qué esa persona regresó. Y no es lo que quizás tú esperabas escuchar. No es quizá lo que tú querías que yo te dijera en este momento. Esta persona regresó por nostalgia. Regresó porque recuerda cómo se sentía contigo. Regresó porque recuerda esos momentos alegres, felices que ustedes vivieron juntos. Porque extraña la comodidad, la familiaridad, la cercanía. Ese calor que solo tú sabías brindarle. Y esta carta me marca eso. Viene, regresa a ti y regresa por la nostalgia y por el recuerdo de lo que a ustedes en un momento les unió. Pero hay una diferencia enorme. Estoy preguntando con esa primera carta lo que siente esa persona por ti. Y quiero decirte que la diferencia enorme es entre extrañar a alguien y estar listo aquí para construir algo diferente con esa persona. Te lo digo porque no es lo mismo que esa persona venga porque te extraña o porque tiene un recuerdo contigo, a que venga porque quiere retomar una conexión, retomar una relación. El 6 de copas habla del pasado, de flores que fueron bonitas, de momentos que existieron, pero no habla del futuro. Es algo que viene del pasado y es como un recuerdo, aunque un recuerdo bonito en este caso, pero sí es algo que no me habla de lo que puede darse a futuro. Me habla solamente de pasado, no habla de futuro. Esta persona no regresó porque cambió, regresó porque recuerda. Y recordar no es lo mismo que estar listo. Recordar no es lo mismo que estar dispuesto a tener un cambio, a dar un paso en una conexión, en una relación. Eso no significa que sus sentimientos no sean reales. Son reales, pero están anclados. Anclados en quien eras tú antes, en lo que vivió contigo antes, en lo que ustedes tenían antes, no en quienes son ustedes ahora. No en lo que estaría dispuesto o dispuesta a brindarte ahora. La segunda carta que tenemos por acá es lo que la tiene o lo tiene atrapado o atrapada. Y es la carta del diablo. Y aquí está la verdad que a lo mejor no quieres escuchar. Esa persona está atada a una dinámica contigo. Y esa dinámica no es sana. Es una dinámica adictiva. La carta del diablo marca ataduras y ataduras en este caso que a lo mejor no son tan beneficiosas para ustedes, ataduras que no son tan favorables. ¿Qué te quiero decir con esto? El diablo me habla de un ciclo que se repite, que se rompe y que se vuelve a armar, un ciclo que termina pero que vuelve a empezar. No porque haya crecimiento real entre ustedes, es decir, él no regresa porque ha habido un crecimiento, un cambio en su vida significativo, sustancial, importante, sino porque tiene un recuerdo, no porque haya crecido, sino porque hay una atracción que ninguno de ustedes dos ha podido soltar de forma completa. Y esa atracción es poderosa, yo lo sé, tú también lo sabes,
Por eso tú estás aquí, por eso continúas mirando este video. Pero el diablo también me dice esto. Esa persona regresó porque el ciclo lo llamó de vuelta. No porque haya resuelto lo que causó la ruptura o haya cambiado significativamente. Las cadenas siguen ahí. Solo están temporalmente ocultas esas cadenas debajo de esa emoción del recuerdo, de ese reencuentro, de eso que ustedes vivieron. Y en cuanto esa emoción pase, y siempre pasa, las cadenas van a aparecer nuevamente, las cadenas van a salir a flote otra vez. La tercera carta que tenemos es el 7 de espadas. Estoy preguntando con esta carta lo que esta persona hace cuando tú no estás. Y Tauro, esto es lo que las cartas me muestran cuando no estás presente. Y necesito que lo escuches con calma. Esa persona no ha cambiado sus patrones. Sigue haciendo lo que siempre hizo. Tomando decisiones escondidas. Manteniendo opciones abiertas. No está al 100% en ti. Moviéndose también en ese espacio gris. Donde nada es completamente claro. Donde nada está seguro. No llegó a ti habiendo cerrado todo lo demás. Cerrado todos los capítulos, dejando de hablar, de llamar, de verse con otras personas. No. Llegó a ti mientras lo demás todavía existe de alguna forma, de alguna manera. Puede ser que no sea otra persona, puede ser que sea una situación, una puerta que no cerró, una parte de su vida quizá que tú no conoces, pero el 7 de espadas es claro. Hay algo que esa persona no te está mostrando completamente. Hay algo que esa persona está escondiendo o que no está siendo sincero o sincera al 100%. Y aquí está la pregunta que el universo te hace a ti hoy, querido Tauro. ¿Cuántas veces más vas a descubrir esto después de haber abierto la puerta? Porque el patrón que no se trabaja se repite. Y muchas veces se repite y esas repeticiones duelen, lastiman y muchas veces también lo hacen más que la primera vez. Así que te recomiendo tener cuidado por lo que veo. Tenemos la siguiente carta y es lo que viene. Es la carta de las de bastos. Aquí el universo me muestra algo interesante y quiero que me escuches. Viene una chispa, una energía nueva, intensa, que va a sentirse como un comienzo, como si esta vez fuera diferente, como si hubiera algo fresco en el aire entre los dos. Y esa chispa va a ser real, sí, yo no te voy a mentir. Vas a sentirla. Vas a sentir esa conexión, ese flechazo, esa inquietud, esa motivación de acercarte. Algo genuino en esa energía que llega. Pero el as de bastos es solo el inicio de algo. No marca esto la garantía de que ese algo va a llegar a buen puerto, va a ser algo real. Una chispa necesita combustible para convertirse en fuego real. Y el combustible no son los recuerdos del pasado. El combustible no son las ataduras que ustedes en un momento les unieron, no. Esto no tiene la garantía de que pueda llegar más allá de lo que hasta ahora ha sido. Podría hasta repetirse lo que una vez ustedes vivieron. Y ese combustible no es la emoción del reencuentro. Es el trabajo que esa persona hizo sobre sí misma mientras no estaban ustedes juntos. Tauro, antes de dejarte llevar por esa chispa, pregúntate, ¿qué cambió realmente? Analiza, ¿qué cambió en esa persona? No dice qué cambió. ¿Qué cambió directamente en su forma de ser? ¿Qué cambió de su actitud? De aquello que a ti no te gustaba, que no le hacía bien a la relación. ¿Qué puedes ver tú con tus propios ojos que sea diferente? Las palabras son fáciles. Los patrones son lo que dicen la verdad. Es decir, que si viene repitiendo lo mismo que una vez viviste o cosas más negativas, pues está dándote un mensaje sin tú pedirlo. La quinta carta que tenemos por acá es la del emperador. Y esto es lo que tú necesitas hacer ahora. Tauro, esta carta es para ti. Y creo que este mensaje es el más importante de toda la lectura. El emperador no reacciona desde la emoción. No abre puertas que extraña, no vuelve a empezar ciclos porque la otra persona regresó con palabras bonitas o con alguna intención. No, el emperador sabe lo que quiere. El emperador evalúa. El emperador es una persona madura. El emperador pone condiciones, sabe lo que vale y no acepta menos de eso. Es decir, que no va a aceptar que se repitan esas ataduras que vivió en el pasado, que quizás fueron tóxicas, negativas, sí, pero no quiere repetir los mismos patrones. Lo que el universo te pide hoy no es que cierres la puerta para siempre.
Si hay algo real aquí, algo de sentimientos, no tienes que destruirlo. Lo que te pide es que no la abras completamente la puerta sin poner tus propias condiciones. Aquí lo principal es que tú sepas qué tú quieres, qué andas buscando, y si esa persona regresa pero no te está dando lo que tú necesitas, abre bien los ojos. Aquí tienes tú que decir: yo necesito esto, yo quiero estabilidad, yo quiero seguridad, yo quiero fidelidad, yo quiero comunicación, yo quiero esto en la relación. Eso es lo principal. Si esa persona quiere estar en tu vida, pues que lo demuestre. No en un día, no con palabras, no en una semana de buena conducta, en el tiempo, con consistencia, en los hechos cuando las cosas se ponen difíciles. Tú eres Tauro, tú sabes construir cosas que duran, estables, pero para construir algo que dure necesitas materiales sólidos, estables, así como habla la carta del emperador. No promesas que ya tú escuchaste antes. Párate en tu poder, pon tus condiciones, di: de aquí para acá, esto no se puede repetir, esto es lo que yo quiero, y observa qué hace esa persona con ellos. Eso te va a decir todo lo que tú necesitas saber. Así que vamos entonces a continuar. Y antes de despedirnos, vamos a hacer nuestro ritual final. Este ritual lo vamos a estar haciendo al final de cada video. Te invito a que cierres tus ojos por un momento. Cuando tengas tus ojos cerrados, respira profundamente una vez. Respira profundo una segunda vez. Respira profundo una tercera vez. Y así, con tus ojos cerrados, visualiza una hermosa luz dorada rodeándote, llenándote de paz, de claridad y de protección. Visualiza esa luz y cuando estés lista, abre tus ojos. Frente a ti tienes 3 cartas. Sin pensarlo demasiado, elige la carta con la que más conectes, la carta que más llame tu atención. Confía en tu intuición. ¿Ya la elegiste? Vamos a descubrir entonces tu mensaje. Si elegiste la carta número 1, te sale falsas apariencias. Tauro, el universo hoy te pide que mires más allá de las formas. Esa persona que regresó trae una imagen renovada, palabras bonitas, gestos que quizás recuerdas con cariño, pero este oráculo te dice hoy: no te dejes deslumbrar por la imagen. Hay falsas apariencias. Observa los patrones. No es oro todo lo que brilla. Eso te dice a ti esa carta. Si elegiste la carta número 2, te sale repetición. Esta es la señal más clara que el universo puede darte. Lo que estás viviendo ya lo viviste antes. La vida te trae este escenario de nuevo, no para que tú lo repitas, sino para que estés consciente y esta vez tú puedas integrar el aprendizaje. Aquello que viviste te dejó un conocimiento y tú puedas cerrar el ciclo de una manera diferente, de una manera más sana. Observa qué está pasando entre líneas. Eso te dice a ti que elegiste la segunda opción. Y si elegiste la tercera carta, te sale amor propio. El universo cierra este mensaje con la carta más importante de todas: amor propio. Suelta la necesidad de volver por miedo a quedarte solo. Permítete ser tú misma, la versión que no necesita ceder ante alguien que regresa sin haber cambiado. Eres digna de un amor real, de un amor constante, de que se te brinde aquello que tú das, sin ciclos que se repiten. Eso es lo que dice esta carta. Y ahora quiero que reclames esta energía y este mensaje y escribas en los comentarios únicamente la palabra de la carta que tú elegiste. Si elegiste la opción 1, coloca en el chat falsas apariencias en los comentarios, ahí debajo. Si elegiste la 2, coloca repetición. Y si elegiste la 3, escribe amor propio. Si no te identificaste con la primera, con la segunda o con la tercera, elige la que tú quieras. Ahí está tu mensaje. Y coloca esa frase, esa palabra en los comentarios ahí debajo. Y vamos a reclamar este mensaje y a reclamar esta energía. Te doy las gracias por acompañarme. Gracias por estar ahí.
Recuerda que si quieres una consulta privada conmigo, me puedes escribir a mi WhatsApp. Ahí debajo en la descripción está el link. Si este contenido te gustó, regálame tu like, suscríbete si no estás suscrita y activa la campanita de notificaciones para que seas avisada siempre que yo tenga un nuevo video, un nuevo contenido en el canal. Que esta energía que elegiste te guíe y te acompañe durante los próximos días. Nos vemos en la próxima lectura.